Donde quiera que se encuentre desde lado del receptor, aquí comienza Roberto Fractal. Diseño de sistema cíclico de evaluación telemática. Aquí observan que hay unos círculos concéntricos. Eso tiene un significado. Entonces, el objetivo general es diseñar un sistema cíclico de evaluación telemática para transferir cultura por inducción, para prever el aprendizaje significativo por descubrimiento como desencadenante del flow, a fin de mitigar la fetichización de autoridades legales que ha sido consecuencia de tu trabajo intelectual. Cada uno de los conceptos que están allí marcados los puedo explicar durante la exposición o al final. Premisa. La plusvalía que acontece en las jornadas laborales del modo de producción capitalista configura la particularidad de la distribución de los productos del trabajo cuya repartición conforme a las leyes impuestas en esa sociedad y el acceso por medio del acto de cambio es condicionado a su vez por la plusvalía ideológica que predispone la singularidad y forma de las necesidades en cada trabajador y el modo de su consumo, afectando finalmente el aprendizaje significativo por descubrimiento, el cual es interrumpido parcialmente por dos razones. Uno, cuando se supedita en mayor medida las motivaciones necesarias, motivaciones corticales, para el aprendizaje significativo por descubrimiento, a condición de que el trabajador necesite satisfacer sus necesidades viscerales insatisfechas real o imaginariamente, pongo entre paréntesis, necesidades creadas por la plusvalía ideológica, promoviendo a causa de esto la incapacidad parcial para tener la atención y acción voluntaria sobre el proceso del aprendizaje significativo por descubrimiento. Dos, cuando la fuerza de trabajo y la riqueza resultante en el proceso productivo es desviada a la plusvalía económica, dándose una suerte y subrayo cronofagia. Entonces, acá tenemos un esquema general de lo que es el aprendizaje significativo por descubrimiento. Se internaliza un descubrimiento o un conocimiento a priori, se internaliza proposiciones de planteamiento de problemas y es cuando empieza el aprendizaje significativo por descubrimiento. Aquí inicio, generación de una nueva proposición de resolución de problemas, también la producción de un interrogante holopráctica o interrogante científico, incorporación de relaciones medio afines, este símbolo del bombillito, transformación de las proposiciones y antecedentes. Entonces surge el aprendizaje y retención de significado, se incorpora conocimiento nuevo en el conocimiento ya asentado, el aprendizaje por percepción significativa, procesos auténtico descubrimiento. Aquí hay una flecha. Ese proceso puede ser cíclico, puede repetirse una y otra vez. Ahora, este esquema vamos a encapsularlo como una sola unidad y acontece lo siguiente. Los sistemas son elementos que integrados de acuerdo a unas reglas se genera una cohesión y propósito. Todo lo que nos rodea es un sistema. Ahora, todos los sistemas tienen una granularidad, es decir, es analizable o desmembrable. Están las escalas cronotópicas y las escalas holóticas. Las escalas holóticas son jerárquico-lógicas, tiene que ver con diagramas, mapas, modelos, mientras que la cronotópica corresponde a la dimensión físico-topológica, a la geográfica o a la anatómica. Dado que los logaritmos tienen una base fija, yo relaciono esta parte más con los logaritmos, mientras que lo que es exponencial y multiplicativo y en una mayor aproximación a la realidad yo lo relaciono con los algoritmos, que son procesos que tienen una secuencia que busca lograr un resultado. El esquema que mostré anteriormente cabe en uno de estos paralelepípedos que luego lo voy a mostrar. Hay autologismos. Los autologismos son los momentos lógicos psicológicos en el que un ser cognoscente va penetrando o abordando un objeto de conocimiento. Aproximación al objeto de estudio. Las ideas generales son únicamente ideas particulares que se hacen generales por convertirse en signo de todas las ideas particulares concretas a las cuales la general puede aplicarse. Aquel es la espiral holística de la investigación de Jacqueline Hurtado, que no tiene un comienzo fijo. Puedo comenzar por acá o por acá, y eso corresponde a que el momento lógico-psicológico del autologismo tiene pasado y futuro aquí en la espiral. Entonces, se aborda un objeto de manera inductiva, se descarta aquello que es coyuntural y se hace énfasis en lo que es condicionante, y a su vez, si se profundiza aún más, se llega a lo determinante. Lo determinante es lo que es de carácter más estructural, mientras que lo condicionante es de carácter más coyuntural. Lo concreto es concreto porque es la suma de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso aparece en nuestra mente por medio de la intuición como principio de realidad, siendo el mundo circundante el verdadero principio, porque me enmarco en el método dialéctico y soy monista materialista. Kant plantea que la ciencia es la concatenación de juicios sintéticos a priori, lo que corresponde a la distancia más corta entre dos puntos en una recta, pero eso en cuanto a la matemática euclidiana, porque la matemática riemanniana, que es curva, ocurre otra cosa, pero es lo que él usa de ejemplo como concatenación de juicios sintéticos a priori. Entonces, los fundamentos epistemológicos, hay un
constante devenir, todo está interrelacionado, hay una correlación entre lo mediato e inmediato, se precisa coincidencias entre los adjetivos y la realidad del objeto al que se está abordando, y hay unas leyes generales. Esas es las relaciones generales abstractas determinantes. En lo concreto, la dialéctica de lo concreto, la dialéctica del contenido, con la lógica de la forma, porque hay niveles de aleatoriedad en el universo. Entonces, el vocablo de mayor abstracción y mayor inclusión es el ser, y hay taxonomías. Se puede abordar la realidad en al menos 3 grandes dimensiones, que es la historia, la filogénesis, que se refiere a la evolución de las especies o la taxonomía de las especies, el diacrónico, y la ontogénesis, que es la historia del individuo. Podríamos agregar allí una cuarta, que es la selección somática, que ocurre en fracciones de minutos o segundos. Es decir, hay una escala en cuanto a la longitud del tiempo que se abarca. Entonces, sigamos. La tercera ley de la termodinámica plantea que ni en condiciones de laboratorio ni en condiciones naturales se puede llegar al cero absoluto. Que por cierto, pareciera haber una contradicción, pero es interesante con la primera ley de Newton, de que un objeto se mantiene estanco o en movimiento salvo que haya una fuerza mayor que lo interrumpa en su estado original. Estos son autores, no sé si hay chance de nombrarlos, pero me los sé toditos, así que podrían preguntármelo al final. Objetivos específicos: comprender la fetichización de personas con autoridad legal a partir del trabajo intelectual de personas subordinadas. El interés es práctico, en relación o en vinculación con la acción comunicativa. Objetivo 2: diseñar un sistema cíclico de evaluación telemática desencadenante de transferencia de cultura por inducción, inspirado, por cierto, en la inducción termodinámica. Es un interés de carácter técnico, propositivo, proyectivo, mientras que el objetivo primero es explicativo. Finalmente, la predicción es el objetivo 3, que es prever el aprendizaje significativo por descubrimiento como desencadenante del flow. Estaba comentando que la espiral está en fractal. Lo que está aquí en macro se repite en micro. Entonces, el objetivo 2 de tipo proyectivo. Objetivo 3, investigación predictiva. Y objetivo 1, investigación explicativa. Jacqueline Hurtado plantea una secuencia, pero yo la flexibilizo y lo planteo de este modo. Entonces, el diseño es general comprensivo, que hace alusión a las situaciones que genera un evento. Es un proyecto factible y tiene un componente documental. Mariano Zuckerfeld, de origen argentino, plantea distintos repositorios de información: conocimiento de soporte biológico, flujo de datos, biotecnológicos, naturales, orgánicos y biotecnológicos. Conocimiento de soporte subjetivo, declarativos, procedimentales, corporales, intelectual. Conocimiento de soporte intersubjetivo, codificante, lo semiótico y lo lingüístico, lo axiológico, referido a los valores, y el reconocimiento entre personas, vinculado a la acción comunicativa, las pautas organizacionales. Ahora, lo más importante es el conocimiento de soporte objetivo, los no instrumentales, los artísticos o lúdicos, y los instrumentales, dentro de los cuales, aparte de las herramientas en un sentido estricto, están los digitales, que transmiten, generan, procesan información digital. Entonces, Zuckerfeld señala: podemos definir a los bienes informacionales como aquellos obtenidos en procesos productivos cuya función de producción está asignada por un importante peso relativo a los gastos en capital o trabajo en producción y acceso a la información digital. Este es el caso de los procesos productivos con altos valores de investigación y desarrollo. Es lo que se refiere ese acrónimo, que tiene que ver con cuánto PIB se invierte en lo que acabo de señalar, y o gastos de patente. La codificación, es decir, traducir un código digital como soporte, permite que el conocimiento que ha sido traducido a él se replique con costos marginales casi nulos. El desarrollo de las fuerzas productivas abarata la fuerza de trabajo intelectual. La perennidad es característico a todo conocimiento. Por ejemplo, la idea de rueda, ella no se desgasta, pero una rueda como tal física o un esbozo, un dibujo de la rueda sí que se desgasta. Eso es lo que significa perennidad. La replicabilidad implica que se puede copiar en segundos un producto digital. Es clonable, y como es clonable, se abarata el producto digital. Allí coloco un pavo real porque los psicólogos evolutivos se preguntaron: bueno, ¿qué ventaja puede dar a nivel evolutivo unas plumas vistosas? Si partimos de la premisa de la ley del más fuerte, bueno, resulta ser que los psicólogos evolutivos han descubierto que lo que permite la mayor sobrevivencia es aquellos seres que producen mayor cantidad de placer. Es el sesgo hedónico, y que se desarrolla con mayor fuerza en los mamíferos y por supuesto en el ser humano. Entonces, inspirado en Enrique Dussel, el pueblo, lo expreso como vectores, pasan a ser representados y acatan, obedecen o dependen de una figura que llaman autoridad legal. La autoridad legal tiene un papel: ayuda a que no haya un caos, una anarquía. Se vale del convencimiento, la disuasión y la persuasión. No obstante, puede fetichizarse. Significa que deja de ser cooperante con el poder evidencial. Entonces, de repente debilita
quita, acosa o intimida al pueblo. Se cambian las percepciones, decisiones, acciones y por supuesto tiene consecuencias en los factores. Las instituciones, es la suma de voluntades formales e informales. Entonces, la autoridad legal detenta productos semidigitales. El conocimiento de dicha figura se va alimentando del extractivismo cognitivo que busca datos muchas veces inconexos a través de las personas subordinadas que luego más adelante yo identifico como cognitariado. Los datos, cantidad de extensión, el fetiche puede interpretarse al menos en tres formas: de manera acentuada o total, excepción de los genitales y gusto por objetos, situaciones o partes del cuerpo que no son tales. También está la fetichización en términos como lo plantea Dussel y la fetichización de la mercancía tal como lo plantea Marx. El ASD, cuando es ostentoso, se vuelve un fetiche omitiendo u olvidando la sumatoria de los distintos esfuerzos mentales que permitieron que se realizara, se manifestara ese aprendizaje significativo por descubrimiento, que se vuelve casi un lujo. El castor, aunque en la naturaleza existen muchos ejemplos, pero este es digamos, uno que es bastante llamativo. El castor genera lo siguiente: el rostro de Geoffrey Miller, psicólogo de la Universidad de Ohio, PhD en psicología evolutiva. Él plantea lo siguiente: a nivel bioquímico, los genes solo producen proteínas. A nivel de funciones evolutivas, pueden construir ojos, organizar cerebros, activar comportamientos, construir arcos y crear jerarquías estables. Entonces viene lo más importante. Mientras que el fenotipo de un organismo es solo su cuerpo, su fenotipo extendido es el alcance de sus genes en el medio ambiente. En el ser humano es muy notorio. En esta visión de fenotipo extendido, el bipedalismo liberó nuestras manos para hacer no solo herramientas, sino también ornamentos sexuales y obras de arte. Algunos de nuestros adornos se usan en el cuerpo, mientras que otros pueden ser bastante distantes, conectados a nosotros solo por la memoria y la reputación. Año 2000. Albert Einstein, Stephen Hawking, y un paralelismo que no es literal, no es retórico, es tajante. El tiempo es relativo. La velocidad de la luz es independiente del movimiento del observador y tiene valor en todas direcciones. Ello exigió abandonar la idea de que hay una magnitud universal llamada tiempo, que todos los relojes pueden medir. En vez de ello, cada observador tendría su propio tiempo personal. Los tiempos de dos personas coincidirían si ambas estuvieran en reposo la una respecto a la otra, pero no si estuvieran desplazándose la una con relación a la otra. Yo puedo estar en un lugar del universo y este reloj me marca un segundo. Acontece que si yo estoy en otro lugar del universo, ese mismo reloj me marca un segundo, pero ese segundo es más lento que el otro segundo. Lo que se plantea que es universal, aunque hay que profundizar en ello, es la demora universal, pero los tiempos marcos de referencia son relativos. Aquí esto es un laberinto. El conocimiento tiene valor por ser difundible, pero a nivel mercantil se busca acaparar, se busca monopolizar, y eso trunca temporalmente el acceso o desarrollo del conocimiento. Entonces hay una pugna. Esa pugna es lo que es propio del capitalismo cognitivo. La pugna de que el conocimiento se produce de manera masiva. Sin embargo, hay quienes procuran acapararlo para poder elevar su valor mercantil. El valor de cambio, derechos de autor, contratos, patentes, licencias, son algunas de las estrategias para hacer que ese conocimiento mercantilmente valga más. Los productos informacionales, no los llamo bienes, sino productos informacionales que identifico como vectores. Entonces, aquí hay una serie de trabas. Títulos o medios jurídicos. La autoridad legal obtiene un derecho a exigir. De repente alguien construye un artículo en una institución, pero ese artículo no se le da crédito a su autor, sino que se le da crédito a una autoridad legal. Infla su autoridad a partir de allí. Entonces hay una adecuación del ordenamiento institucional. Plantean, no, es que siempre se ha hecho así. ¿Cómo se te ocurre poner tu nombre en tal creación cultural? No, le corresponde al jefe. Entonces eso implica o limita que se copie, imite, reinvente o se aprenda de manera colectiva. No es pluralista en el acceso a la información. Y con ello se corteja a las masas para ganar una reputación favorable. Aquí esto se supone que es un baúl de tesoro y aquí está la autoridad legal. Detrás está simbólicamente un castor. Se expone algunos alcances así como limitaciones de la teoría del valor marxiológico a la luz de la ciencia actual. Se comprende al iniciar explicación crítica a un fenómeno específico del capitalismo cognitivo, a saber, la fetichización de las potestas encarnadas en autoridades legales como consecuencia del plustrabajo intelectual, cuando aparentan con intención o sin ella, porque es indistinto, una acreditación injustificada de la
autoría del conocimiento instrumental codificado, obtenido del trabajo informacional, ya que el mismo actúa como un fenotipo extendido de estas. En segundo lugar, se utilizó gráficas análogas al lenguaje unificado de modelado, que es proveniente del campo de la informática, para proponer un sistema software a fin de coadyuvar a mitigar el fenómeno señalado, al promover al mismo tiempo el desarrollo cognitivo, aprendizaje significativo por descubrimiento, y emocional, flow, de quienes usan dicho sistema. Entonces, aquí vemos que la telemática combina dos dimensiones, la informática y la telecomunicación. La informática procesa, almacena y transmite información. A esto se le suma la recepción, envío, gestión e interconexión reticular. Entonces, se ingresa un producto, se evalúa por un equipo. Aquí están los autologismos. He identificado una ecuación, inventé una ecuación que permite medir los autologismos, lo cual hace más justo la evaluación del rendimiento de la producción del aprendizaje significativo por descubrimiento. Se obtienen los resultados cuantitativamente y cualitativamente, se producen estadísticas a través de lo cuantitativo, se almacena en una biblioteca digital y se hace retrospección. Aquí esto, el espejo, un retrovisor de los automóviles. Eso en modo general, porque aquí viene esta parte que es importantísima, la ecuación. Transmisión de conocimiento por inducción. M es la ecuación general. Sumatoria de vectores. La constante es 1 porque hay que darle una dimensión de realidad, es una unidad. L es la sumatoria de receptores. Y S es la longitud temporal resultante del desarrollo del aprendizaje significativo por descubrimiento. ¿Cuán productivo es quien envía el producto informacional que es registrado o incorporado en el I/O? Es el evento. Podríamos llamarlo concurso. Ese concurso es como el tiempo de esta exposición. Tiene un límite, pero veamos cuán rápido este tiempo es el residuo. ¿Cuánto tiempo libre quedó de esta producción? Que va a una determinada velocidad. Momento 2 menos el momento 1. Luego desarrollé esta ecuación. Esto que está aquí se llama óvelo. El óvelo divide un todo en partes. P dijimos que es sumatoria de vectores. De 1 a mucho. Por unidad. La unidad es simplemente una constante. C es superficie. Esta superficie que está acá. Receptores, vectores. Estos se llaman los diferenciales y se supone que esto es una situación ideal. Cuanto mayor es la cantidad de receptores y cuanto mayor es la cantidad de participación, se vería de esta forma. No obstante, esta ecuación hay que desarrollarla porque esto sería más deforme por lo siguiente. Por cierto, receptores, vectores, el momento como un todo y los distintos momentos sincrónicos. Esto sería en su totalidad lo diacrónico. Identifico 4 factores que se permite evaluar a través de la evaluación cualitativa. Porque hay quienes producen más lento y porque hay quienes producen más rápido. Por lo siguiente: grado medio de destreza del que piensa. Factor 1. Factor 2. Nivel de progreso de la ciencia y sus aplicaciones. Factor 3. La organización social del proceso de producción cultural. Y factor 4. La eficacia y volumen de los medios de producción. Eso es lo que representa esta superficie. Aquí se supone que hay una homogeneidad en cuanto al acceso a los medios de producción cultural. Esta línea amarilla, que no se ve mucho, representa a quienes van lentos y esto representa a los que van rápido. Luego viene este diagrama, el diagrama de clase. Fundamentalmente se identifican los distintos participantes que hacen vida o que le dan vida al sistema de evaluación cíclico-telemática. Se identifican los, por ejemplo, datos como el teléfono, el nombre de la persona, cuál es el papel que juega. Por ejemplo, aquí dice, el evaluador incorpora o ayuda a incorporar en la biblioteca digital. ¿Qué tipo de producto es? ¿Es un PDF? ¿Es un video? La rúbrica la explico al final. La rúbrica es lo correspondiente a la evaluación cualitativa, sin la cual la evaluación cuantitativa no tendría sentido, porque de acuerdo a la relación de lógica formal y lógica dialéctica, la lógica formal de la forma es solo un esbozo aproximativo. Lo que le da contenido, que complementa la lógica formal, es la lógica dialéctica, la lógica del contenido. Luego viene un diagrama de secuencia. El nuevo usuario solicita acceso a la administración, tipo de nacionalidad, solicitan los datos, etc. Él informa sobre un nuevo evento, la administración de los eventos, se invita a la participación, se convoca, se carga. Aquí hay una base de datos, se solicita la aprobación o no, o una aprobación, se hace observaciones hasta aprobar. ¿Quién lo hace? Un equipo, que es lo que describe en mi investigación. Y se va actualizando si es útil o no útil la rúbrica. Avisar sobre la creación de nuevos eventos, analizar eventos de evaluación, se hace la consulta a la evaluación y se actualiza observaciones hasta la aprobación del cultor evaluador. Esto es cuando se incorpora un cultor evaluador. Bueno, aquí otra vez una visión macro. El corazón del ESET está revisando permanentemente la evaluación del desempeño para hacer mediciones estadísticas en forma inmediata. Aquí otra vez otra visión general. Veamos acá esta metáfora. Esta es la llave del conocimiento, del aprendizaje significativo por descubrimiento, que va a abrir este cerebro. Esta es la jornada laboral, el escenario temporespacial del capitalismo. Esto representa como las manos del infierno y esto representa el dato o la información que se va a incorporar acá a un nuevo conocimiento. Es una metáfora, Tetris.
Entonces, estas personas que fueron, digamos, ayudantes de Csikszentmihalyi, el padre de esta idea de lo que es el flow, identificaron estas dimensiones. Objetivos claros, feedback claro y sin ambigüedades, equilibrio entre desafío y habilidad, fusión, acción, conciencia, concentración en la tarea encomendada, un sentido de control potencial, distorsión del tiempo y una experiencia autotélica, es decir, da satisfacción en sí misma, lo cual generaría una sinergia entre flow y aprendizaje significativo por descubrimiento, lo cual alentaría o fomentaría la producción de conocimiento. Eso es lo que genera el sistema. Aquí no se ve, pero esto es un edificio que visité en Anzoátegui, la situación que conocemos, los precios por allá, los salarios por acá. Esta es una oficina que tentativamente podría permitir la territorialización de este sistema enmarcado en un ecosistema social. Finalmente, muestro esta matriz que la columna de la derecha no tiene por qué ser una camisa de fuerza. Podría adaptarse a los distintos hitos de la historia venezolana. Incluso hubo un debate entre un mexicano y el presidente de la República porque planteó que aquí debería estar la Revolución Cubana. Muestro brevemente qué es esto, no voy a profundizar. Vladimir Lenin plantea las distintas fases del capitalismo: capitalismo mercantil, libre concurrencia, capitalismo industrial, capitalismo financiero, el imperialismo, el capitalismo cognitivo y el tecnofeudalismo. Estos dos elementos no lo plantea Lenin, sin embargo sería la continuación en el supuesto que él estuviera vivo. Ahora, como contraofensiva teórica está primero la izquierda jacobina, la izquierda liberal, la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, la revolución comunista marxista-leninista, la revolución china, la revolución asiática, y este es el nuevo planteamiento, el cibercomunismo. Estos detalles a continuación no los voy a explicar, pero está, digamos, a modo de curiosidad en el PDF que envié por correo, y voy a mostrar estas últimas cositas. Ya esto es un extra. Esto ya es un extra. Esto lo estuve desarrollando en lo que llamo mi laboratorio. Mi laboratorio es mi casa y modestamente estuve desarrollando este software. Dura apenas 20 segundos. Eso ya voy a mostrar brevemente en rasgos muy general. Esto es lo que se llama una aplicación web. Está aún en desarrollo, pero ya se hace viable el desarrollo de un software por medio de lo que se llama componentización, que sería el equivalente a granularidad aplicado al desarrollo de componentes. Sistemas, componentes, contenedores, clases, atributos, consecuencias. Son las escalas en que se desarrolla un software. CSS son, digamos, la integración entre dos lenguajes de programación, porque tiene la visión estática, que es identificar los sustantivos que componen este universo del que hablé, este software. La visión funcional, que es lo que dota a los distintos objetos que constituyen lo que acaban de ver en la interfaz gráfica, de movimiento. Y finalmente la visión dinámica, que es lo que integra todo. Ok, esta es la rúbrica. La rúbrica se divide en modalidades, se divide en escalas etarias y realiza algunas interrogantes del rendimiento del producto a nivel cualitativo. Esto no está dentro del documento de la tesis, pero es importante que sepan que existe, porque es lo que dota del contenido significado de lo que es la rúbrica. Entonces, por ejemplo, plantea la duración, la calidad de imagen de resolución, la calidad de audio. Son características para identificar el producto digital. Hay una expresión corporal y lingüística. Los textos de expresión oral es clara, fluida, conmueve la audiencia. Los diálogos de los personajes son verosímiles, en sintonía con la expresión corporal. Son interrogantes. Esto está dividido en una escala Likert y tiene distintas edades y los intereses del conocimiento, porque la idea es confluir la racionalidad técnico-instrumental con la racionalidad teórico-hermenéutica para alcanzar el interés del conocimiento emancipatorio. Indicadores sobresalientes, no sobresalientes. La rúbrica es mucho más grande y eso es todo. Gracias. La coordinación de las consecuencias de la acción es la integración sistémica. Esa integración sistémica se nutre de la acción comunicativa, que corresponde a la integración social. Está la acción comunicativa fuerte, que es el buen entendimiento entre dialogantes, y la acción comunicativa débil, que es cuando hay una posición unilateral entre alguien que emite el mensaje y alguien que lo recibe. Eso es lo que puedo recordar momentáneamente. El jurado tiene algo que decir. La discusión que no. Bueno, déjame decirte que te felicito. Gracias. Te felicito porque no porque te conozca, sino tú estás demostrando en cada apuesta que es perfectamente viable darle rigor científico a lo que supone ser un proceso tremendamente importante en términos de la transformación operable. Y es lo que el ser humano en el tiempo ha puesto de manifiesto hasta que llegaron los eruditos del capitalismo y agarraron esos conocimientos que surgieron
a partir de la interacción del ser con el contexto, y los convirtieron en un producto comerciable, vendible, que son los libros de texto. Dijeron, de aquí en adelante nadie va a emprender, sino va a leer estos libros de texto si quiere lograr estos conocimientos. ¿Verdad que son dos cosas muy distintas? Los conocimientos producto de interacción con el contexto. El vínculo que eso tiene con la hipergenética, que demuestra que, de acuerdo al contexto, es posible que se modifique la capacidad genética del individuo dentro del aprendizaje y del conocimiento. Todo lo que tú señalas como el fetichismo cognitivo es algo que obviamente se pone manifiesto ante una concepción hacia el conocimiento en términos de, bueno, adquirir conocimiento hecho por otros y no a modo propio que no hay conocimiento real del emprendimiento. Creo que lo que significa el aprendizaje por emprendimiento es algo absolutamente importante, sobre todo para nuestros países, que lamentablemente tenemos una educación que depende de un conocimiento centroeuropeo y norteamericano que basa el desarrollo del individuo sobre la base de lo que ellos demuestran que es el conocimiento, y totalmente aislado de las realidades concretas que tiene cada país. Correcto, era que esto viene como una pedra de boticar, pero te felicito, que tiene que ver con la creación, incluso tú lo planteas, que parece muy interesante. Cuando tú arribas a un algoritmo matemático como esa ecuación, estás demostrando que es perfectamente viable el proceso de desarrollo del aprendizaje y descubrimiento, que es el meollo del asunto de tu presentación. Y concluyes con el arribo de una propuesta que me parece a mí que también es súper interesante, que tienes que plantearte su desarrollo, que es el cibercomunismo. Porque el cibercomunismo, si alguien ha logrado un gran éxito en materia de lo que está planteando, son los chinos. Los chinos son por naturaleza capaces de desarrollar nuevos elementos y nuevas concepciones en base al emprendimiento, en base a la forma como interactúan con el contexto. Entonces, cualquier obrero chino es capaz de inventar algo que conduzca a una creación producto de su interacción con el contexto. ¿Verdad que son aspectos tremendamente importantes que han estado, como que dice, aparte o aislados de los procesos de formación de nuestras instituciones universitarias y de creación de conocimiento general? Eso quiere decir que yo lo que te preguntaría es que, ¿cómo crees tú? Porque esto no es sencillo. Esto también tendrá quienes pudieran, en base a la defensa de sus propios intereses como promotores de un conocimiento distinto a aquel que procede de la interacción con el contexto, de lo cual yo personalmente creo que tú lo has demostrado que es factible, pudieran en un momento dado negarse a la aceptación de lo que estás planteando. Entonces la pregunta sería, ¿cómo crees tú que tú puedes manejar? Porque yo entiendo que una actividad como esto me tendría que, incluso, no sé si aquí en la universidad exista una condición de publicación de los trabajos que aquí se hacen, pero sin duda esto es un material, tú debes pulirlo aún más y colocarlo como un material que debe ser difundido a través de una publicación de la universidad, porque es contundente. De esto muy poco, por lo menos que yo haya leído, muy poco se ha publicado. Entonces, pues ahí no solamente le está dando rigor científico, sino que le estás creando una nueva fraseología en términos de conocimiento, que es un aporte muy importante en lo que tú estás haciendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo ilustras tú la posibilidad de trascender esto que tú llamas el cibercomunismo? Pero está basado en un planteamiento muy interesante que puede conducir justamente a esto, al cibercomunismo, porque es un aprendizaje producto de la interacción con el contexto. El contexto en este caso no es un contexto europeizante, no americanista, sino latinoamericano, de carácter ancestral, si se quiere. ¿Cómo poner en práctica? ¿Cómo crees tú que tú pudieras desarrollar una estrategia para darle mayor, digamos, esparcimiento de lo que tú estás planteando, que me parece que es algo muy importante? Esta presentación no es la misma que no existe en aquel momento, porque allá habían varios temas. Aquí te concentré en un tema en particular y dijiste bien duro, y muy exitoso, pero igual esto está vinculado con otras cosas que tú te has planteado. Entonces, ¿cómo crees tú que tú pudieras Para materializar el cibercomunismo, considero de manera convencida, sin caer en sofismos, que una propuesta política práctica es generar algoritmos dentro de un laboratorio. El software modesto que estoy desarrollando fue casi que una consecuencia del desespero. ¿Será que yo puedo desarrollar software? Yo no soy informático, pero estuve desarrollándolo. Y en una interacción dialógica con mi madre, ambos hemos sido aprendices y maestros del mismo proceso. Ahora, eso tiene que enmarcarse cuando llamo evento. Ese evento es, por ejemplo, surge una interrogante sobre una problemática de producción de alimentos. Entonces, el evento consiste en cuál será la mejor solución para optimizar tal empresa, por ejemplo una empresa de Merey. Entonces hay que generar primero un software, hacer emanar el conocimiento, la búsqueda de conocimiento espontáneo en participantes y darle crédito a aquellos que tengan una mayor sumatoria de indicadores de aptitud. Sin embargo, la evaluación cualitativa genera una alerta y dice, ¿qué pasó con este otro grupo que tal vez no tiene un rendimiento tan bueno, pero sus ideas son factibles, sus ideas son loables? De allí la importancia entre la evaluación cuantitativa, que mide el rendimiento, y la evaluación cualitativa, que de repente el producto, supongamos, la resolución del video es malísima, del producto digital es pésimo, pero la idea de los que desarrollaron ese video es buenísima. Entonces hay que dotar a ese grupo de los medios de producción culturales, y así
poco a poco se va dando una equidad entre los distintos productores del conocimiento. Lo que sí es que mi mayor apetencia es que la investigación no muera con una fiebre momentánea de la alegría de que se ha culminado este ciclo, sino que de verdad lo acoplemos a una situación, a algunas alianzas y procedamos a realizar una buena política. El cibercomunismo es viable. El cibercomunismo básicamente plantea, y esa es la gran búsqueda de los marxiólogos, que la nueva contabilidad se alimente de una ontología, de un tiempo, porque lo que caracteriza al capitalismo es que ese tiempo que se supone exacto se subjetiviza, se relativiza, se vuelve amorfo. Entonces, claro, que me llevó a hacer la investigación, el tiempo es relativo, físicamente es relativo, pero es ponderable, es medible, cuantitativamente, matemáticamente es viable. Ya se ha planteado en la literatura, por ejemplo, la novela Walden 2 del psicólogo Skinner, y hay nueva literatura comunista en este instante que plantea contabilidad. Entonces, además existe el blockchain, y aparte de eso, vi por allí que unos alemanes están desarrollando una aplicación que se puede bajar en el teléfono. No he accedido a ese software, se llama IDA, no sé ni siquiera si existe, pero dicen que existe, en los libros sale. Existe Power BI, que es un software que supera Excel, con un mismo desarrollo que vale la pena. Conozco un amigo que es experto en eso. Existe el talento para hacerlo, y existe el talento para transformarlo en una contabilidad automatizada, que no sea la tradicional, la del dinero fiduciario, sino que sea una contabilidad en unidades de tiempo. Yo me lo plantea, es una cita que puse en la tesis. Él dice, ya es irrelevante computar el valor en la fuerza de trabajo simple, porque el desarrollo de la ciencia y la técnica confluyen en un único sistema. Entonces, inicialmente en el siglo XX lo que preponderaba era lo behaviorista, intuitivamente observable, macro, matemática euclidiana. Lo que plantea ahora es que se puede, porque esto puede seguir evolucionando con la conectómica. La conectómica todavía está en pañales, pero tiene que ver con ver en tercera dimensión, por ejemplo, el circuito neuronal en movimiento, no de manera estática, en movimiento, el cerebro pensando. Ahora, como no podemos llegar allí, lo más semejante a ello es la producción del conocimiento a través de la medición de cuán rápido se producen los productos informacionales. Fíjate lo siguiente, esto es tan interesante. Hace poco, una noticia de un ecuatoriano que logró desarrollar una nueva forma de producir cacao, a niveles en donde se logran altos procesos de producción muy elevados en comparación con lo tradicional. Si ese caballero, en el momento de realizar esa certificación, hubiera aplicado este esquema que está manejando, en donde se ve por clarito que la dialéctica está ahí todo el terreno del planteamiento, o sea, que aquí no se mueve nada que no sea aquello que salga a lo formal y vaya precisamente al planteamiento de la ley. Si eso se hubiera analizado a través de esto, no estaría ocurriendo lo que está poniendo en este momento, y es que esa propuesta de ese ecuatoriano está invadiendo a varios países. Incluso se habla de que podría invadir a Venezuela, aunque es mucho más productiva, pero atenta con un elemento fundamental que tenemos en Venezuela, que es la calidad del sabor del cacao. Parece que los chocolates hacen. Eso demuestra el valor que tiene este producto. Y el valor que tiene a la hora de ponerlo como un elemento sustanciado con cualquier proceso de investigación, porque lleva a un análisis mucho más complejo, mucho más profundo de lo que se puede lograr con el aprendizaje. Y obviamente todos estos esquemas que se están planteando están dentro del esquema capitalista. Como yo produzco más y gano más, indistintamente que estoy tal vez acabando con la naturaleza o acabando con la calidad del producto en función de la mayor producción. Era que tengo otra pregunta, de verdad te felicito. Déjame trabajar un poco tu idea. A mí en lo personal me satisface mucho tu trabajo, porque desde hace bastante, ya tenemos tiempo interactuando en este proceso de comunicación de tu trabajo y lo que uno viene haciendo. A mí me parece que tu trabajo está bien orientado en un sentido, en tanto que en otro me parece que no es prudente. Claro, la parte del desarrollo que se corresponde a todo ese cuadro que perfectamente es muy compatible con las ideas de Manuel Mariño, de su sistema viable, me parece que esta parte va en el mismo sentido. Hay un desarrollo en ese cuadro que tú señalas, ubicar a través de la telemática un sistema que te garantice su aplicabilidad a la economía del país, de los países, de las sociedades. Esa parte me parece que es valedera, sobre todo cuando llega a tus conclusiones y elaboras ese cuadro donde dices cómo se debe ir controlando, al fin y al cabo un control en relación al diseño que tiene y la información que te va suministrando la realidad. Esa parte me parece que es bastante ajustable a ese cuadro que tú vienes
ahí, tienes diseñado. ¿Cuál es la parte que no me parece a mí prudente de incorporarla a ese esquema? Porque creo que no hace falta. Es la parte que se refiere al método que tú denominas en esta calidad ubica, pues. Y especialmente lo ciñas a las observaciones al esquema del cuadro dialéctico que te vamos a Marciolo. Creo que esa parte no agrega un porqué. Te voy a explicar por qué. Tú deberías haber recordado un poco, no sé si el instante en que dimos clase no estábamos trabajando en ese proyecto. Aquí mismo en esta misma universidad estamos trabajando dos profesores en un seminario, propuesta de un criterio de lectura para leer el capital. Tú estuviste en una clase, una oportunidad en el semestre pasado, y realmente allí no hubo. La propuesta que se hace es la siguiente: el capital en esa propuesta no es una obra de la economía política ni de la crítica de la economía política, es un texto filosófico que aplica su enfoque hacia la economía política, y en consecuencia el criterio que se aborda es el señalar que lo que está presente en el capital es una estructura filosófica que descubre la existencia como de dos racionalidades: una racionalidad de orden económico, una racionalidad de orden filosófico, porque descubre las categorías con las cuales analiza ese esquema del sistema económico. Es decir, lo trascendente en el caso, que es donde tiene vinculación, y por lo cual te lo digo, es lo siguiente: es que en el capitalismo el marco categorial, las categorías, las nociones, el enfoque teórico que se construye, se hace a través de la socialización que da el capitalismo mismo. Es decir, las formas con las cuales tú estás analizando son las formas que derivan del capitalismo. En consecuencia hay un proceso crítico, digamos, que es lo que se plantea revisar para llegar a la estructura de ese orden. Ese es un marco metodológico que tal vez podemos conseguir nosotros en Gadamer, ¿verdad? Con su hermenéutica. Pero Gadamer no lo plantea en esos términos. Gadamer dice que cuando más en el arte, por ejemplo, es factible ver, porque es que allí no es medible, porque la creación no es medible. No obstante, tú con el planteamiento que señalas, tú dices que sí es medible, pues, porque hay una estructura que tú incorporas que te dice es medible por razones de orden tal, pero esa es la discusión filosófica que tú planteas, la discusión en ese momento. Eso yo creo que eso no te, para la propuesta que estás haciendo y para la estructura de este esquema, esa parte yo creo que no te produce, y eso no te minimiza en modo alguno el trabajo, para nada. Al revés, más bien lo purifica más en cuanto al planteamiento de que es una formulación, si se quiere, de un enfoque desde el esquema del desarrollo de la cibernética, que tiene que ver con las apreciaciones que hacen a propósito del desarrollo tecnológico y específicamente el desarrollo de la información y de sus diversas formas, y sobre todo de su aplicabilidad, que es lo importante y que me parece que es lo que plantea, digamos, Manuel, que dice, ¿cómo lo desarrollas? Entonces yo creo que, digamos, que desde ese punto de vista es la única, bueno, no es la única, es una observación, digamos, central, pero me parece que está dentro del marco de este tipo, de esta discusión. Yo no te hice esa observación antes, porque eso en modo alguno, porque me interesaba que esto ocurriera, que se comprobara que efectivamente tu trabajo es un trabajo de un enorme valor, que hay una aplicación que tú vienes haciendo, donde tu formación, que no necesariamente tú dices, yo no soy del área de la computación, no, dentro del área en que está, dentro de esa área de la psicología industrial, es perfectamente válida, y no solamente válida, has logrado darle más dimensión a ese esquema, porque no solamente se queda en el caso del individuo, del ser humano, de ese enfoque, si se quiere, biologista, y lo desarrolla a otro esquema y compruebas que es factible demostrar, señalar, digamos, otros enfoques que son necesarios para su aplicación al caso nuestro. Así, y por eso no te lo decía, porque era necesario dar esto, hacer una reunión, ver que su trabajo es totalmente válido y que no es la creación del profesor Moro la que influye para que eso tenga, sino que el grupo, el trabajo, la conformación, la estructura que tiene, garantiza que efectivamente ha pasado por la necesidad de hacer la respectiva y positiva evaluación. Así que esa es una idea que te brindo. Eso no lo vamos a resolver hoy. Esa es una discusión que nosotros resolveremos en el transcurso, que sabe cuánto tiempo. En algún momento nos volvemos a ver. No, pues siempre nos estamos llamando y viendo, pero no solamente es verse, es discutirlo. Eso es un proceso de evolución misma del pensar de cada quien. Esas discusiones yo las he tenido permanentemente con Manuel, que tenemos más de 50 años, pero yo creo que haciendo discusiones de todo tipo, y las seguiremos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que nosotros, como seres humanos pensantes y sobre todo vinculados al proceso histórico social que vive este país, lo hemos venido haciendo durante muchísimos años y que seguimos en el camino. Hemos conseguido gente jóvenes como tú, con los cuales también hemos venido debatiendo permanentemente, y afortunadamente, bueno, en el caso mío, digamos, es altamente positivo el que hayas desarrollado tu enfoque y que completamente se dé en ese trabajo del día de hoy. Yo me uno a
ese juicio positivo, hemos siempre también interactuado. Yo también le hice esa pregunta a él, ¿por qué no te fuiste más bien hacia informática? Y tú me dijiste, no, es que yo soy psicólogo, y tú aplicas muy bien la parte de psicología a todo ese planteamiento, cuando hablas de las modulaciones iniciales y corticales, que eso muy poco se da. Y yo vi que tu trabajo, aunque el profesor un poquito en la parte filosófica, porque cuando habla de Gadamer, más bien el trabajo se orienta hacia la parte epistemológica. Y ya con la epistemología, yo no sé si ustedes conocen al profesor Gabriel Ubar. Sí, la universidad. Yo fui, yo estudié aquí en la Universidad Simón Rodríguez y tuve ese honor de que él fuera mi profesor. Él habla fundamentalmente de lo que es la epistemología. Él decía, yo soy epistemólogo, pero no tengo artículo, porque en las universidades no lo hay. Porque la epistemología no va tanto hacia la filosofía, porque la filosofía más que todo es una ciencia, pero no es propiamente ciencia, no es sistemática. En cambio, la epistemología estudia las herramientas, se vale de las herramientas que tiene la ciencia para evaluar precisamente el conocimiento, como decía el profesor Ugas. Y yo pienso que ese trabajo orientado ahí. Pero yo pienso que él puede seguir desarrollando. Incluso yo le decía a él, ese trabajo va más hacia el doctorado, creo que es. Y él me dice, sí, él fue con esa intención. Entonces yo me pregunto aquí al profesor Mora, que tiene cierta eminencia o ha tenido parte de la experiencia de esta universidad, si tiene acreditación hacia un trabajo doctoral, porque él profundice y se corrigen pues, esas observaciones que se han hecho que están bastante acertadas. Y también me agradó lo de la plusvalía intelectual. Yo pienso que eso es un aporte, porque no he visto en todo lo que es el mundo académico, no he visto trabajos así profundos en la parte intelectual. No sé si el profesor Moro... Sí, aquí él tiene perfectamente posibilidades, digamos, de seguir desarrollando línea. Aquí hay tres líneas doctorales. Ciencia para el desarrollo estratégico, que es la que concluyó, en la cual tú estás inscrito con esa maestría. Sí, está la de educación y está la de pensamiento bolivariano. Dentro de la ciencia para el desarrollo estratégico tienes un amplio campo para seguir trabajando en este esquema. Y evidentemente que un trabajo, por ser novedoso, tendrá, a la vez que tiene apoyo, tendrá gente que se enfrente a él. Cosa que no es muy difícil que tú lo enfrentes, porque a ti te encanta la polémica y la discusión. Para defenderlo. Para defenderlo y para proponerlo y para ganar. Darle factibilidad. No, si yo he tenido como alumnos, que ahí teníamos que calmar los ánimos porque se encendían realmente cuando tenían que hacer discusiones. Pero eso es factible, eso es una. Y la segunda observación que tú me decías, a la parte epistemológica, sí, él trabaja allí con un autor que se llama Ludovico Silva, ya fallecido, trabaja un texto que se llama Plusvalía Ideológica. Ese texto de Plusvalía Ideológica está compuesto de una serie, que son como 6 textos que hizo Ludovico. Ludovico fue profesor de filosofía y compañero de estudio de Vladimir Lazo. Ellos estudiaron juntos y prácticamente hicieron su carrera conjuntamente, tanto la carrera como estudiante como la carrera académica. Pues, lastimosamente Ludovico murió ya hace algún tiempo y no terminó de... Pero evidentemente que los trabajos de Ludovico están allí pendientes y además hay trabajos también, este enfoque que le da Roberto a esta situación Ludovico. Seguramente tendrá que fundamentarle más el cuadro filosófico a su tesis, o bien tendrá que tirar directamente de la tecnología y de su filosofía también. Un pequeño paréntesis. Sí, las reglas de acción racional como reglas finas, que se lo plantea en su libro del 2012, están las reglas instrumentales y las reglas estratégicas. Eso, como tiene un contenido que supera, trasciende lo cuantitativo, eso es lo que la rúbrica evalúa. Esa es la integración sistémica. Ahora, es democratizante en la medida en que se solicita a los participantes que se incorporen al sistema cuánto contribuye a la acción comunicativa. Cierro paréntesis. Sí, perfectamente. Tiene total validez. En lo personal, yo vuelvo a felicitarte por el trabajo y seguiremos desarrollando este tema. Hacia el doctorado. Sí, porque va en ese... No tiene otra observación que... Una sola observación crítica. Vía telefónica les planteaba que los científicos sociales, cuando ganan el premio Nobel, suelen ser asesinos, suelen ser personas contrarias a la justicia social. Sin embargo, el científico social, lo que más le da mérito, en el caso de que sus ideas realmente sean válidas, es cuán capaces son de generar una revolución. Entonces, simplemente dejo la inquietud que en este instante
importante cuando salgamos nosotros se planteen qué está a nuestro alcance para hacer dicha revolución, porque la nueva clase social que se perfila en la Venezuela de hoy es el cognitariado. El cognitariado, personas que pueden tener una alta cualificación intelectual, pero que estamos sometidos a una precariedad laboral. Y hay algunos aspectos legales que, bueno, hoy no se nombraron, pero enunciaré de manera muy rápida. Es el artículo 89, el artículo 90 y el artículo 111. Además, aspectos sublegales que están en discusión y que la persona que tanto lo ha hablado la han invisibilizado y callado, que es María Alejandra Díaz, que hace referencia a la UNAPRE 2796. Quiero tomar un momento para agradecerles de corazón por haber visto este video. Su apoyo significa un mundo para nosotros. Si disfrutan del contenido, agradecería enormemente que se suscriban a este canal. Si no lo han hecho, compartieran con sus amistades y familiares. Cada like, suscripción y compartición nos ayuda a crecer y a seguir creando más contenido que les guste. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos pronto. No se olviden además de agregar comentarios, sobre todo si les gustan las matemáticas.